Bueno, buen día, ¿cómo están? Espero que todos estén bien, sigan bien. Voy a, voy a presentar el tema 9. Que es tema 9, acá me he equivocado. Pero... Profe, disculpe, Sí, ¿este tema es común a la carrera de industrial y de petróleo? sí, es tema 9 y hasta el tema 10 es común. Los últimos 4 no son comunes. Ok, gracias. De nada. Entonces el tema 9, que es inducción electromagnética, así se denomina, y que vamos a presentar cuáles son los experimentos de inducción que hacen a la ley de Faraday-Lenz, que explica ese fenómeno de inducción electromagnética, y cómo calcular lo que se denomina la fuerza electromotriz inducida, ¿no? Una FEM que se va a medir en volt y que va a producir una corriente inducida. Es decir, vamos a tener en una espira cerrada, sin alimentación, es decir, sin batería, en una espira cerrada, cada vez que haya una variación de flujo magnético, va a haber una corriente inducida. Es como si hubiera una batería que no la hay, pero que hace que entre dos puntos de esa espira aparezca una diferencia potencial llamada FEM, debido justamente a un campo eléctrico inducido. ¿Ah? Y si hay un campo eléctrico, hay una fuerza que mueve las cargas, pese a no haber batería. Lo que sí va a haber es un flujo de campo magnético variable, es decir, un flujo magnético variable. Entre las aplicaciones vamos a ver el alternador y generador de corriente continua, también el fenómeno que se denomina FEM de movimiento, es decir, fuerza electromotriz de movimiento, que aparece cuando tenemos una barra o un conductor que cierra una espira de corriente, pero que esa barra es movediza, se traslada con una velocidad v. Entonces vamos a poder calcular la FEM de movimiento en función de la longitud de ese conductor, del campo magnético y de la velocidad con que se desliza o se va corriendo ese conductor o esa barra móvil. Y a partir de ahí vamos a calcular el trabajo y la potencia en un generador de conductor corredizo. También el principio de funcionamiento del disco de Faraday, que hace de dínamo, de generador de FEM, y cómo calcular a partir de la ley de Faraday-Lenz, cómo calcular los campos eléctricos inducidos. Son campos eléctricos que vamos a ver no conservativos, si no son campos eléctricos que provengan o que sean generados por cargas eléctricas, ya sea distribuciones continuas o discretas de cargas eléctricas, sino justamente, como dice la ley de Faraday-Lenz, esos campos eléctricos van a ser generados por campos magnéticos variables. Y finalmente, en los dos últimos puntos, vamos a ver cómo Maxwell, en el año 1964, completa la ley de Ampère, un poco en simetría con la ley de Faraday-Lenz, que como les acabo de decir, esta ley de Faraday-Lenz que dice que campos magnéticos variables generan estos campos eléctricos inducidos, bueno, acá de manera simétrica, campos eléctricos variables generan también campos magnéticos y por eso se completa la ley de Ampère. Finalmente, entonces, las 4 ecuaciones de Maxwell, que son las leyes de flujo de campo eléctrico y de campo magnético, y las leyes de circulación de campo magnético, que es la ley de Ampère, y la ley de circulación de este campo eléctrico inducido, que es la ley que presentamos hoy como ley de Faraday-Lenz. Así que estos son los puntos básicamente que están en este tema 9, de los cuales hay otra presentación muy equivalente, con varios ejemplos que la pueden ver, que se denomina presentación tema 9b, que abarca los mismos temas.
Allá por los años 1830, tanto Faraday como Henry, ¿ah? Michel Faraday, francés, y Joseph Henry, realizaron los experimentos que les voy a mostrar a continuación. Acá abajo, en la parte inferior de cada una de las figuras, tenemos una bobina donde los extremos, digamos, de entrada del cableado de la bobina y de la salida están conectados a un amperímetro, es decir, a un medidor de corriente. Si en la parte superior tenemos un imán, donde hacia la bobina está apuntando el polo norte, es decir, habrían líneas de campo magnético saliente, si no hay un acercamiento o alejamiento relativo entre el imán y la bobina, el amperímetro no se mueve, es decir, no detecta corriente. Pero si uno acerca o aleja el imán, el amperímetro detecta corriente. Lo mismo pasa en las otras figuras C y D, si en lugar de tener como fuente de campo magnético al imán, tenemos otra bobina conectada a una batería que justamente también produce campo magnético. Lo mismo. Si no hay un acercamiento o un distanciamiento relativo, es decir, un movimiento entre ambos, si la distancia es fija, la corriente inducida vendría a ser sobre esta bobina inferior es cero, si el amperímetro no registra nada, pero cuando se mueve o se va introduciendo una bobina dentro de la otra, sí aparece una marca de corriente inducida en la bobina inferior, pese a que no tiene batería. ¿Eh? La bobina inferior no tiene ninguna batería que alimente en corriente. Es decir, que esa corriente inducida se debe a lo que se denomina un flujo magnético variable. Y eso explica justamente la ley de Faraday-Lenz, ¿no? Si nosotros consideramos una superficie, una determinada superficie abierta A, y tenemos estas líneas de campo en celeste, así en oblicuo como marca este dibujo, en este caso hacia arriba, es decir, un flujo de campo magnético saliente, sería positivo en el sentido, ¿no?, que el campo magnético hacia arriba tiene componente del elemento de superficie área también hacia arriba. Entonces decimos que el flujo a través de esa superficie abierta es el producto escalar del campo por el elemento de superficie, ¿no? Como tomamos un diferencial A, estamos calculando un diferencial de flujo magnético que es el producto escalar entre el campo magnético B y el diferencial A, que por definición de producto escalar es la magnitud de B por la magnitud de diferencial A por el coseno del ángulo que forma. Pero el vector campo magnético, o sea, su intensidad, mejor dicho, B por el coseno del ángulo que forman, es decir, B por el coseno, es la componente perpendicular del plano a la superficie. Y ese es el valor numérico escalar de este elemento de flujo, que es positivo porque tiene un ángulo menor que 90, ¿no? Si fuera un ángulo 90, el flujo es nulo, y si es mayor que 90, es negativo, es decir, un flujo entrante. Y siempre considerando una superficie abierta, porque ya sabemos que si consideramos una superficie cerrada, al ser las líneas de campo también cerradas, el flujo neto de campo magnético es cero. La ley de Faraday dice justamente que si hay una variación de flujo magnético en el tiempo, es decir, una variación temporal, dada por esta derivada del flujo respecto del tiempo, va a aparecer una FEM inducida, una fuerza electromotriz que se mide en voltios. Y eso va a suceder de dos maneras, es decir, de las dos maneras que puede variar en el tiempo el flujo. Ya sea porque varíe el campo, o porque varíe el área, es decir, la cantidad de líneas que uno entra a través de la superficie. Si vuelvo a la imagen anterior, cuando uno acerca el imán, no está variando la sección, digamos, en la cual se va a producir el flujo, que es la sección de esta bobina,
pero sí está variando la intensidad del campo magnético, porque el número de líneas o densidad de líneas cuando lo acerco es mayor. Entonces aumenta el flujo magnético cuando yo acerco el imán. En cambio, cuando lo alejo, el flujo magnético disminuye. Lo mismo pasa acá, ¿no? Si genero una corriente descendente, de forma tal que en la bobina superior, alimentada por esta batería, la corriente aumenta. Si la corriente aumenta, aumenta el campo magnético. Esa es una de las maneras. O la otra es, si no varía la corriente para tener un campo constante, ¿qué pasa si acerco la bobina hacia la que está abajo y va a producir un flujo variable porque va a variar el campo? Entonces eso dice la ley de Faraday, que cada vez que haya una variación del flujo magnético en el tiempo, va a haber una fuerza electromotriz inducida. El signo menos tiene que ver con la ley de Lenz que voy a pasar a explicar a continuación. Acá tenemos 4 combinaciones posibles del sentido de la FEM inducida, que en realidad más que sentido de una FEM, que ya les dije que es como si hubiera acá una pequeña batería que no existe y que produce una corriente, el sentido de esa corriente va a ser tal que va a producir un campo magnético de forma tal que el flujo de ese campo magnético debido a la FEM inducida se oponga a la causa que lo produzca. A ver, veamos qué quiero decir con esto. Supongamos que tenemos esta espira de sección A, ¿ah? La espira es solamente este conductor de línea que está acá, de circunferencia, y tenemos un campo magnético hacia arriba, con un área que no varía. Lo que sí estamos diciendo, ¿qué pasa si aumenta el campo? Es decir, si tengo un campo magnético creciente y aumenta un flujo hacia arriba. Si aumenta un flujo hacia arriba, va a aparecer una FEM inducida, va a circular una corriente vista de arriba en sentido horario. ¿Por qué? Porque si es en sentido horario, si uno pone el pulgar en la dirección de circulación de esa FEM o de esa corriente, está generando un campo hacia abajo, es decir, un campo que tiende a oponerse al flujo magnético creciente hacia arriba. Entonces, en este caso en particular, en que el flujo es positivo y que además su variación es positiva, ¿no? Porque acá tenemos 2 casos. Flujo es positivo porque el campo y el área están en el mismo sentido, ¿no? Tengo un ángulo menor que 90. Pero como aumenta el campo, la variación de flujo respecto al tiempo también es positiva. Entonces, de acuerdo a la ley de Lenz, si esto es positivo, con un menos adelante, la FEM es negativa. ¿Y qué quiere decir que la FEM sea negativa? Que va a circular en este sentido, de forma tal que va, de acuerdo a la ley de Lenz, a contrarrestar el aumento de flujo hacia arriba. Y eso lo hace circulando de esta manera para generar un campo magnético hacia abajo. Vamos al caso B. En el caso B también tenemos un flujo positivo, porque tanto el campo como el área son hacia arriba. Lo que pasa es que ahora tengo un campo magnético decreciente, es decir, disminuye el campo magnético. Por lo tanto, el flujo disminuye. Y si el flujo disminuye, de acuerdo a la ley de Lenz, si la variación de flujo magnético respecto al tiempo es negativo, con el menos de la ley de Lenz, menos por menos me da más. ¿Qué significa esto? Que visto desde arriba va a circular una corriente en el sentido antihorario o positivo, de forma tal que si hago la regla de poner el pulgar en la dirección, se me va a meter desde abajo hacia arriba por esta sección de la espira un campo magnético que va a tender a compensar la disminución de flujo. Las otras 2 combinaciones posibles son cuando el campo magnético es hacia abajo, y en un caso creciente y en otro caso decreciente. Veámoslo. Si el campo magnético es hacia abajo, el flujo es negativo. Y si el campo aumenta, se torna más negativo.
Entonces, la variación de flujo magnético es negativo, por lo tanto, la FEM va a ser positiva. ¿Qué quiere decir? Que si yo tenía un campo magnético hacia abajo con un flujo negativo y ese campo aumenta, mete más líneas hacia abajo, la FEM va a ser tal que la corriente que va a circular va a tener que compensar hacia arriba un campo magnético compensador. Es decir, que si yo lo veo desde arriba, voy a tener efectivamente una FEM positiva, ¿no? ¿Por qué? Porque si pongo el pulgar, al circular va a meter hacia arriba líneas de campo debido a esa circulación, como en el caso B. Y en el último caso, ¿qué pasa si B es decreciente? Si B es decreciente, el flujo es negativo, pero la variación es positiva, si se hace menos negativo. Y si la variación es positiva, con el menos de adelante, la FEM es negativa. ¿Y qué quiere decir que la FEM sea negativa? Que va a circular vista desde arriba en sentido horario, de forma tal que como decrece el flujo hacia abajo, al circular de esa manera, va a tener que meter desde arriba hacia abajo en la espira, va a tener que meter líneas circulando de esa manera. ¿Por qué? Porque está disminuyendo cuando el flujo era, digamos, negativo hacia abajo. Entonces, la ley de Lenz me dice, primero, cuánto vale numéricamente la FEM, que es la derivada temporal del flujo magnético respecto del tiempo, y en segundo lugar, el signo menos de la ley de Lenz me dice el sentido de circulación, que va a ser tal que la corriente que va a producir esa FEM va a originar un campo magnético que se opone a la causa que produjo la FEM. Es decir, que si hubo un aumento de flujo, va a tender a disminuirlo. Y si hubo una disminución de flujo, la corriente inducida va a tender a aumentarlo. Hay un montón de experimentos que van a ver y que explica entonces esta ley de Lenz, ¿no? Que dice que la dirección del efecto de inducción magnética va a ser tal que se va a oponer a la causa que la produce, es decir, a la causa de su efecto. Es decir, si hay un campo creciente, aumenta el flujo hacia arriba, porque cambia, aumenta, entonces la FEM va a ser tal que la corriente que va a producir va a poner un B inducido hacia abajo, es decir, visto desde arriba, al ser la variación de flujo positiva, la FEM va a tener circulación horaria o negativa, para meter un campo magnético, como destaca en la figura, hacia abajo, que compense ese flujo positivo hacia arriba. Bueno, acá están los mismos experimentos explicando los primeros que mostré, ¿no? Es decir, cuando acerco un imán, aumenta el flujo hacia abajo. Y si aumenta el flujo hacia abajo, porque las líneas de campo son salientes, y aumenta el flujo hacia abajo, la corriente va a circular en sentido negativo, porque la variación de flujo es positivo, y va a generar un campo que va, con el signo verde acá, ser generado por esta corriente que circula de esa manera, compensando el acercamiento relativo entre el polo norte y la espira. ¿Qué pasa en el caso C? En el caso C, alejo el imán con el polo norte hacia abajo. Acá lo tenía en el caso A, con el polo norte hacia abajo, acercándolo, ahora lo alejo. Cuando lo alejo, disminuye el flujo. Si disminuye el flujo, la circulación va a ser tal que meta un flujo o un campo magnético inducido hacia abajo. Entonces, para eso, la corriente va a circular de esta manera. Al ser la variación del flujo negativa, la corriente va a ser, o la FEM, positiva. Y si no, los otros casos, B y D, cuando tengo el polo sur hacia abajo, sabiendo que el polo sur son líneas de campo entrante. ¿Qué pasa si lo alejo? Si lo alejo, hay una
derivada de phi respecto de t negativa, es decir, hay una disminución del flujo, porque alejo el polo sur. Entonces la corriente va a circular metiendo un campo que compense esta disminución. Y para tener un campo así, la corriente va a tener que circular en sentido positivo o antihorario. ¿Qué pasa si se acerco el polo sur? Se acerco el polo sur, el flujo magnético aumenta, pero se hace más negativo. Entonces va a tener que circular una corriente que compense esa variación de un aumento de flujo magnético hacia arriba, porque las líneas de campo son hacia arriba, y la única manera es meter un B inducido para abajo. Es decir, que circule una corriente en sentido horario o negativo. Así que bueno, esto, como toda ley, chicas y chicos, como toda ley, esto viene de la experimentación, y es una ley muy importante porque va a completar, junto con lo que hace Maxwell de la ley de Ampère, que ya lo vamos a ver, va a venir a completar las famosas 4 ecuaciones de Maxwell, que vamos a ver al final, que son las ecuaciones donde está resumido todo el electromagnetismo. Es decir, son las 2 ecuaciones de campo eléctrico, flujo y circulación. Circulación es la que vamos a ver ahora con la ley de Faraday-Lenz. Y las 2 ecuaciones de campo magnético. Flujo, que ya sabemos que es nulo, la ley de Gauss para campo magnético, y circulación, que es la ley de Ampère corregida por Maxwell. Acá hay un pequeño ejemplo donde me preguntan que en el caso en que en esta espira cerrada, a la cual también conecto un amperímetro en serie, si esta espira cerrada la ponemos en un campo magnético que va a variar en el tiempo a esta razón, es decir, a 0,020 Tesla por segundo, y va a aumentar, va a ser positiva esa variación, es decir, tengo un campo magnético creciente, el flujo magnético también va a aumentar. En este caso no porque cambie el área, sino porque cambia el flujo magnético. Como tengo el área en centímetros cuadrados, 120 centímetros cuadrados, habrá que llevarlo a metros cuadrados, 0,012 metros cuadrados, voy a poder calcular la variación del flujo magnético, ¿no? Que es la variación del producto B por A. El área nada, pero sí cambia el flujo magnético cuyos datos tengo. Hago el producto del dB a dt por el área, y para estar seguro que me dé en voltios, tengo que asegurarme que el campo esté en Tesla y el área esté en metros cuadrados y el tiempo en segundos. Entonces la FEM inducida vale 0,24 milivoltios. La pregunta es que si tengo una resistencia total en el circuito, ¿no? Porque la misma espira tiene una resistencia, incluyendo incluso la resistencia interna del amperímetro, que sabemos que un amperímetro ideal tiene que tener una resistencia interna muy baja, si esa resistencia interna total es de 5 ohm, puedo calcular la corriente. ¿Cómo calculo la corriente? Por la ley de Ohm, y como es a FEM en voltios dividido la resistencia. Ahí tenemos entonces un primer ejemplo de aplicación de la ley de Faraday-Lenz por una FEM dada por la variación temporal del flujo magnético, en este caso porque varía el campo. Pero también tenemos otro ejemplo donde no varía el campo, pero sí varía el área. Sí varía el área porque estoy girando. O sea, bueno, he puesto en una posición esta espira o bobina, porque incluso es una bobina con n vueltas, que tiene un radio, esa bobina, de 4 centímetros, y la normal forma un ángulo de 30 grados con las líneas de campo magnético que van de norte a sur o sea, un campo magnético producido entre estos dos imanes, ¿no? Saliente del polo norte e entrante al polo sur. En este caso me dan la sección y me piden calcular la FEM. Bueno, la FEM por una espira
es la variación del flujo magnético por esa espira respecto al tiempo. Pero como es un escalar, si llego a tener n espiras es la suma de todas las FEM, es decir, es n veces de phi a dt. Bueno, en este caso lo único que tengo que tener en cuenta es la definición de flujo, ¿no? Que es B escalar A, es decir, es el campo por el área por el coseno. Atención acá que el ángulo es el ángulo que forma el vector área con el campo, es decir, es el coseno de 30, no de 60. Hacen la cuenta y lo que sí tienen que tener acá es en cuenta que no es una espira, sino es una bobina con n espiras. Entonces, al ser la FEM un escalar, si en lugar de tener una espira tengo n, bueno, es la suma de todas las FEM, o si es n veces de phi a dt. Acá tengo entonces otro ejemplo. Este principio, digamos, de FEM, de fuerza electromotriz variable, no es nada más ni nada menos que el principio de funcionamiento de un alternador de corriente, de corriente continua, porque lo que sucede acá es que una vez que tenemos el campo magnético, en este caso horizontal, y una espira, en este caso la espira está en un plano horizontal de forma tal que el vector área con el campo magnético forman un ángulo de 90 grados, por lo tanto el flujo es cero. El flujo es cero. ¿Qué pasa cuando esta bobina gira con una velocidad angular omega? Y en el tiempo, el ángulo barrido es la velocidad angular por el tiempo, es decir, este phi es omega por t. De forma tal que cuando uno calcula el flujo como el producto escalar de B escalar A, siendo ese producto escalar B vector escalar A vector, es la magnitud del B por la magnitud de A por el coseno del ángulo que forma. Que acá, como la espira está girando con esta velocidad angular omega, el ángulo phi, entonces vemos que es omega t. De forma tal que la FEM inducida va a ser la derivada temporal de este flujo con el signo menos. Entonces, derivamos esto que está acá, donde B y A son constantes, pero lo que cambia justamente es el ángulo respecto del tiempo. Entonces, la derivada del coseno es el menos seno de omega t por la derivada del argumento que es omega, pero con el menos de la ley de Lenz, la derivada del coseno que largó un menos seno, por este menos la ley de Lenz se hace más. Entonces vemos que la FEM inducida varía, acá la tenemos en celeste, ¿ven? Es esta ley que está acá, la FEM inducida varía como una función senoidal. Y el flujo magnético, que es esta que está acá, varía como una función cosenoidal. Entonces acá vemos que cuando la espira está vertical, en estos casos, por ejemplo, el flujo alcanza su valor más negativo porque el seno es máximo. Y cuando la espira está horizontal, el flujo es nulo. Entonces, lo que tenemos que ver acá no es el flujo, sino la variación del flujo. Y vemos que la variación del flujo la da el valor máximo de la FEM, es decir, el máximo de estos senos que están acá. Lo que tenemos acá es una escobilla, de forma tal que cuando se pone horizontal la espira, inmediatamente al cambiar la polaridad, vuelve a girar, por lo que ya vimos en las torcas restitutivas en el caso de la presencia de una bobina en un campo magnético, ¿no? Entonces, este es el principio de funcionamiento de un alternador simple. ¿Qué pasa si tenemos n espiras? Si tenemos n espiras, voy a tener que multiplicar el valor anterior, la velocidad angular de giro de la espira por el campo, por el área, por el seno,
lo vamos a tener que multiplicar por el número de espiras. En el caso del generador de corriente continua, lo que se hace es tomar el valor absoluto de esa FEM, para tener siempre, si bien es variable la FEM, siempre el mismo sentido de circulación de la corriente. Por eso hablamos de corriente continua. Bien. Otro punto a considerar es el generador de conductor corredizo. Es decir, acá vamos a tener un bastidor en U, que es este bastidor que está acá, y que ese bastidor va a ser cerrado por una barra o un conductor corredizo, es decir, que se va a desplazar, que va a tener la longitud L, y que se va a ir moviendo. ¿Qué sucede si está quieto? Si tenemos ese bastidor cerrado por este conductor que no se mueve en un campo magnético que lo atraviesa, vemos la colita del vector campo magnético, el flujo es constante. Entonces no hay ninguna circulación de corriente, la FEM es cero. Pero ¿qué pasa si vamos desplazando el bastidor de, digamos, la varilla móvil sobre este bastidor o este conductor corredizo? Y va aumentando el área. Y si va aumentando el área, va cambiando el flujo magnético, es decir, va a haber más líneas de campo que atraviesan esa superficie, va a aumentar el área. Entonces la variación de área, en este caso, si conozco con qué velocidad se mueve el bastidor, en un tiempo diferencial t, la longitud que avanza, no la longitud del bastidor, sino el delta x, digamos, que avanza, es la velocidad por diferencial tiempo. Y eso me da justamente el diferencial área. El diferencial área lo voy a poder calcular porque conozco la altura L y conozco el diferencial X, que es B diferencial T. Entonces, como tenemos el diferencial área y el campo es constante, el flujo va a variar porque varía el área. Entonces, el diferencial flujo, siendo el flujo el producto B escalar A, acá B y A, los dos son para adentro, es decir, forman un ángulo de 0 grados, coseno de 0 me da 1, es B por A, pero la variación de ese producto B por A, el B es constante, sale y me queda dA, diferencial A, que es lo que voy a derivar respecto del tiempo. Como el diferencial A, esta variación de área, como les decía, es el alto L por el diferencial X, que es B diferencial T, ponemos el diferencial acá arriba, derivamos y me queda que el dt a dt se simplifica y me queda la famosa FEM de movimiento, una FEM de movimiento que es el negativo del producto del campo magnético por la longitud móvil por la velocidad que se desplaza. Fíjense que los tres vectores estos que están acá son perpendiculares. El L, que da el sentido a la FEM, el B y el campo magnético B que se mete, ¿no? Es decir, estos dos están en el plano vertical, L y B, y el campo magnético perpendicular al plano vertical. Es decir, que tenemos aquí tres vectores que son perpendiculares entre sí. Otro ejemplo también es, además del de la barra que acabamos de ver, que es este que está acá abajo, en donde la FEM vale B por L, otro ejemplo lo podemos ver aquí, que es una varilla hilada vertical, tengo una varilla hilada vertical, que se va a mover hacia la derecha en un campo magnético que también se mete al plano. Vamos a suponer que hacer esa varilla metálica tiene cargas y al
al moverse va a aparecer la fuerza magnética sobre una carga. Recuerden ustedes que la fuerza magnética sobre una carga era el producto de la carga, que es un escalar, por el vector velocidad, y eso producto vectorial por el campo magnético. Como acá velocidad hacia la derecha y campo magnético que se mete, formando ambos un plano horizontal, el producto escalar me larga el seno de 90, que es 1. Entonces la fuerza magnética, por la regla de la mano derecha, es hacia arriba. Uno hace el producto B, lo rebate hacia adentro por el vector campo magnético, me da una fuerza magnética, si la carga es positiva, hacia arriba. Y si tuviera cargas negativas, es hacia abajo. Lo que sucede entonces es que voy a acumular en el extremo superior A cargas positivas, lo que va a hacer que voy a tener un B a B, es decir, una diferencia de potencial, tal que el extremo A va a estar a mayor potencial que el extremo B. Es decir, que a medida que se reacumulan cargas debido a una fuerza magnética, va a ir apareciendo una fuerza eléctrica creciente que va a ser la carga por el campo. ¿Qué campo? El campo eléctrico que va a ir en el sentido de los potenciales decrecientes, es decir, de A a B. El campo eléctrico va a ir de A a B. Por lo tanto, la fuerza eléctrica sobre una carga positiva va a ir hacia abajo. Inicialmente, cuando no se mueve la carga, solamente cuando se empieza a mover, empieza a aparecer una fuerza magnética constante, siempre vale QBB, y va a ir aumentando el campo eléctrico, porque va a ir aumentando el potencial. Aumenta el potencial, aumenta el campo eléctrico, va a aumentar la fuerza eléctrica, y así la fuerza eléctrica va a ir aumentando ¿hasta cuándo? Hasta que su intensidad va a equilibrar la de la fuerza magnética. Es decir, hasta que el valor QBB de la fuerza magnética, carga, velocidad, campo, va a ser igual al producto carga por campo eléctrico. Entonces, esa fuerza eléctrica va a cancelar el efecto de reacumulación y voy a tener un B a B que va a estar dado por el producto del campo eléctrico por la longitud de la barra. El B a B va a ser el campo eléctrico por la longitud de la barra. Bien. ¿Qué pasa en este otro ejemplo? Tengo una longitud de barra de 0,10 metros con una velocidad que es B minúscula de 2,5 metros por segundo. Tengo la resistencia y tengo el campo magnético. Me piden la corriente. Bueno, calculo la FEM de movimiento, que es BBL, como vimos recién, velocidad, campo, longitud. Y una vez que tengo la FEM, la corriente es epsilon sobre R. Y luego, ¿cómo calculo la fuerza magnética? Si estoy hablando de este experimento, del de la varilla. Y la fuerza magnética sobre una varilla, así como sobre una carga es QBB, sobre una varilla, recuerdan, era I por L por B. También producto vectorial. Lo que pasa que acá el L, la longitud y la velocidad forman un ángulo de 90 grados, entonces, perdón, la longitud y el campo magnético forman un ángulo de 90 grados, entonces el seno 90 es 1. Entonces calculo la fuerza magnética también. Así que bueno, son los ejemplos típicos que ustedes van a tener luego que aplicar en la resolución de ejercicios. Otra aplicación útil tiene que ver con en este caso del generador, donde ya vimos que la corriente por este generador móvil vale, o sea, la FEM, perdón, vale el campo por la longitud y por la velocidad. Y por lo tanto, si conozco la resistencia en donde se cierra este espira por el conductor y el bastidor en U, si conozco la resistencia, la corriente es la FEM BLB sobre la resistencia. Pero acá hay dos cuestiones que tienen que ver con la potencia disipada, que es I cuadrado por R, donde ya tengo acá la expresión del I. Entonces esto lo elevo al cuadrado y lo multiplico por R, y me termina dando
esta expresión v cuadrado, L cuadrado, velocidad al cuadrado, dividido R. Esa es la potencia disipada. Pero también podemos calcular la potencia aplicada, donde la potencia aplicada es justamente la fuerza que aparece en el producto ILB. Si la corriente fuese hacia arriba, la fuerza magnética tiende a oponerse al movimiento. Y como tengo la corriente, que es esta que está acá arriba, por L por B, hago el cálculo. Y una vez que tengo la fuerza, sabemos que la potencia es la fuerza por la velocidad. Entonces fíjense que llegamos a la misma expresión que la potencia disipada, ¿no? Una potencia disipada calculada como I cuadrado por R a una potencia que sería la que aplica la fuerza magnética oponiéndose al movimiento, que es fuerza por velocidad. Llegamos exactamente a la misma expresión para ambas potencias. En relación a la dínamo de Faraday, que es otra de las aplicaciones, en la dínamo de Faraday tenemos un disco que gira con una velocidad angular. Nosotros ya habíamos visto que en el caso de una longitud móvil, la FEM la calculábamos como el campo magnético por la velocidad angular, por el campo magnético, por el área. Y en este caso acá, el área lo estamos poniendo en la disco de Faraday como el R diferencial R. Entonces, este elemento que avanza es lo que hace que vamos tomando, a medida que el disco gira, una mayor área que me va a producir una FEM inducida. Acá está la expresión, que es BB diferencial L, o sea, BBL. En este caso el L, cuando me muevo del centro hacia afuera, porque voy considerando diferenciales R distintos y cada uno tiene una velocidad B, que es como si fuera ese el elemento de longitud móvil. Entonces, en lugar de tener una epsilon BBL, tengo un diferencial epsilon, que es la velocidad por el campo por el diferencial R. Y eso es lo que vamos a integrar de 0 al radio R mayúscula, que es del disco de la dínamo de Faraday. Entonces, integrar esto que está acá, la variable integración es simplemente R, o sea que la integral es R cuadrado sobre 2, evaluado entre 0 y R mayúscula, lo que hace entonces que la FEM total de la dínamo de Faraday sea omega por B por R mayúscula cuadrado sobre 2. Eso es la FEM. Si quiero calcular la corriente que va a generar esa dínamo que se mueve con esa velocidad angular, la corriente que va a generar va a ser la FEM dividido el radio. La FEM dividido la resistencia. Es decir, que esta I, si conozco el R que me faltó acá, el R mayúscula, que no tiene nada que ver con el R del radio, ¿no? Estoy hablando de resistencia. Así que, ojo, no confundir este R de radio con la resistencia eléctrica que van a tener que calcular acá para la corriente. Así que mucha atención acá, que generalmente en los problemas vamos a poner A o B para no confundir con A o B como radio, para no confundir con la R de resistencia. Bien. Cuando hablamos de campo eléctrico inducido,
es por lo que hemos estado viendo hasta ahora. En el caso en que tenemos una espira como esta que está acá, con un galvanómetro, un amperímetro, y que no tiene ninguna batería que lo alimente para que haya una corriente. Sin embargo, si tenemos acá, por ejemplo, un solenoide, como este que está acá a lo largo, y yo acá lo estoy viendo de atrás, es decir, estoy viendo el campo magnético en el interior de ese solenoide que se mete al plano de la pizarra, supongamos que el campo magnético aumenta en este solenoide, ¿no? El área no cambia, pero cambia el campo magnético. Aumenta. Si el campo magnético aumenta, aumenta el flujo hacia adentro. Si aumenta el flujo hacia adentro, va a tener que en cada punto de la espira aparecer una FEM que circule de forma tal de tener un campo, de tener una corriente que se oponga a ese aumento de campo, ¿no? Entonces, si el campo, acá la variación es negativa, entonces si el campo aumenta, el flujo aumenta, y sobre esta espira se va a inducir una corriente, ¿ah?, que va a ser tal que tenga el movimiento de las cargas positivas como indica este campo eléctrico. Ese es el campo eléctrico inducido. Y esto es lo que da la ley de Faraday para explicar por qué hay una corriente. ¿Por qué habría una corriente acá si no hay una batería? Porque hay algo que lo mueve, ¿no? Bueno, esa FEM es la que genera un campo eléctrico, y al haber un campo eléctrico hay fuerza sobre las cargas. Y eso es lo que me da la ley, ya voy a volver al ejemplo, la ley de Faraday-Lenz, que es esta que está acá. Esto que está acá es la circulación del campo eléctrico, es decir, es la integral a través de un camino cerrado del campo eléctrico diferencial L. Si nos volvemos al tema 3, ¿recuerdan el tema 3, potencial? ¿Se acuerdan que calculábamos el B a B como la integral de A a B de E escalar diferencial L? ¿Qué pasa si ahora el camino es cerrado? No es de A a B, sino es de A a A. Es decir, empiezo en A y termino en A. Y calculo el B a A. Y me debería dar 0, porque el B a A es BA menos BA. Pero eso sucedía cuando este campo eléctrico era producido por cargas eléctricas. Era un campo eléctrico conservativo. Entonces el potencial o diferencia de potencial BA, que era el trabajo por unidad de carga, era independiente del camino, yendo de A, pero siempre terminando en A, o de A a B. Acá el BA no es 0, porque este campo eléctrico no es el campo eléctrico conservativo generado por cargas eléctricas. Es un campo eléctrico inducido, no conservativo, por eso la integral no da 0. La integral a través del camino cerrado del campo eléctrico diferencial L es el flujo magnético variable en el tiempo según Faraday. Entonces, esta ley de Faraday-Lenz es la misma que yo le mostré recién, nada más que acá, en este miembro de la izquierda, era el épsilon, ¿se acuerda? Épsilon igual a menos de phi a dt. Bueno, el épsilon es un BAA en realidad. ¿Y cómo calculábamos un potencial de un punto al otro? Como la integral del campo diferencial L. O dicho de otra manera, como es una integral de línea, no una integral de superficie que me da flujo, como en la ley de Gauss, sino una integral de línea. Esa integral de línea me da la FEM inducida, la fuerza electromotriz. Y esa es la ley de Faraday-Lenz que nos va a permitir calcular ese campo eléctrico a través de una trayectoria cerrada, como es este ejemplo que vimos, que estoy mostrando acá.
Entonces este ejemplo es muy importante porque tiene dos partes. Primero, conociendo el campo de un solenoide, que es N por I, mu0 por N por I. El campo magnético de un solenoide es mu0 por N por I. Entonces, el flujo magnético es mu0 por N por I por A. O sea, el campo mu0 por N por I por el área. Si eso lo derivo respecto del tiempo, el área del solenoide no cambia, pero sí cambia la corriente. Y si cambia la corriente, cambia el campo magnético. Es decir, que acá hay una variación del flujo magnético, no porque varíe el área, sino porque varía el campo al variar la corriente. ¿Qué quiere decir? Que si acá la corriente aumenta y entra, si las líneas de campo son para allá, tengo un flujo más grande hacia la derecha. Entonces, si yo pongo una espira amarilla concéntrica a ese solenoide, conectada a un amperímetro o galvanómetro, un galvanómetro que detecta mínimas corrientes, va a aparecer una FEM inducida, una I' para no confundirla con la I que alimenta el campo magnético del solenoide, de forma tal que va a circular vista desde atrás en sentido antihorario, para meter, si ustedes abrazan el anillo amarillo según el pulgar, van a meter una corriente, perdón, un campo magnético debido a esa circulación que se opone al campo magnético creciente azul hacia la derecha. ¿Cómo calcular esa FEM en el anillo? Bueno, atención porque acá a veces se confunden en los ejercicios con el área a utilizar. El área a utilizar acá no es la del espira, sino es la del solenoide. Si les llega a aparecer un radio, acá el dato es el área, ya es el área del solenoide. Pero si les llega a aparecer un radio, atención, que el radio que tienen que calcular para el flujo es el del solenoide, no el del espira. Bueno, entonces, en primer lugar, se calcula la FEM, de la manera que estamos viendo acá, mu0 por N por A por DI a dt. Tengo todos los datos, bueno, salvo el mu0 que lo tienen que conocer, 4pi por 10 a la menos 7 Tesla metro sobre amper o Weber sobre amper metro, es lo mismo. Por el número de espiras, por el área, por el DI a dt. Una vez que calculan la FEM, como la variación de flujo es positivo, la FEM queda negativa, les pide calcular el campo eléctrico inducido en la espira, en esta espira amarilla, que es ahí donde van a usar el radio que es el radio de la espira. ¿Por qué? Porque este campo eléctrico inducido es tal que la integral del campo diferencial L es la FEM. Entonces, si la integral del campo diferencial L es la FEM, el campo en ese punto es constante, sale el integral y queda la integral del diferencial L, que es el perímetro de la espira 2πr. Entonces, el campo va a ser la FEM dividido el perímetro 2πr, donde este R es el radio de la espira. ¿De acuerdo? Es el que va de acá a acá. Así que atención con eso, porque acá, si bien no lo dice, el R es el radio de la espira. No les hace falta el radio del solenoide porque les da directamente el área. Así que atención que ahí se suelen equivocar en el manejo de los radios. Este campo eléctrico inducido tiene dimensiones de fuerza por unidad de carga, Newton sobre Coulomb, o lo que es lo mismo, Volt sobre metro, ¿no? FEM sobre radio, Volt sobre metro. Bien. ¿Qué sucede con la otra ley que vamos a ver hoy, que en realidad ya la habíamos visto, que es la ley de Ampère? Recuerden ustedes que la ley de Ampère
para el magnetismo es tan importante como la ley de Gauss para campo eléctrico, ¿no? Así como la ley de Gauss de campo eléctrico nos da una herramienta más simple para calcular campos eléctricos utilizando criterios de simetría, bueno, la ley de Ampère me permite calcular, conociendo la corriente enlazada por una trayectoria, digamos, de línea o de integración a través de la cual voy a calcular lo que se denomina la circulación del campo magnético a través de esa trayectoria cerrada. Bueno, la ley de Ampère nos dice justamente que esa circulación de campo magnético es proporcional a la corriente encerrada. En realidad lo que nos está diciendo es que las corrientes son fuentes generadoras de campo magnético. Bien, esa ley de Ampère, Maxwell la corrige porque presenta este caso en donde tengo un conductor, es decir, que lleva una corriente IC, una corriente de conducción por este cable. Ese cable es interrumpido por dos placas, en este caso dos placas que hacen de capacitor, dos conductores. Y lo que ya sabemos es que debido al pasaje de esta corriente, esas placas se van a ir cargando. Y va a aparecer, a medida que empieza a acumularse la carga, es decir, tengo un dQ a dt, una variación de carga en función del tiempo, va a ir apareciendo un campo eléctrico en el sentido de los potenciales decrecientes de más a menos. Si aumenta la carga, aumenta el campo. ¿Por qué Maxwell corrige la ley de Ampère? Al considerar que interrumpe este cable, este conductor, con estos capacitores de placas planas paralelas que se van a ir cargando. El tema es que entre las placas no hay cable, es decir, no hay corriente de conducción. Sin embargo, sí hay campo magnético. Es decir, no hay corriente de conducción, pero sí hay campo magnético. Sí, es como que está faltando completar la ley de Ampère. Y esto lo vemos porque si tomamos estas dos superficies, esta, que es la mayor, ¿no? Es como si fuera un mate, esta base, digamos, de este mate tiene este área, y tengo esta otra superficie, que es la del resto del mate, donde ambas, tanto esta plana como la del resto de la superficie lateral o curva del mate, tienen la misma frontera o la misma línea de circulación. La diferencia es que aquí esta encierra una corriente de conducción, pero esta otra no. Entonces, lo que hace Maxwell es decir, bueno, pero ¿qué es lo que pasa en este proceso de carga? Y la carga va aumentando. Y un dQ a un dt, si bien no es una corriente de conducción, tiene dimensiones de corriente. Es decir, carga por unidad de tiempo, Coulomb sobre segundo me da Ampère. Esa carga, si nosotros recordamos, la podemos escribir en función del campo eléctrico, del área y del épsilon. Entonces nos queda que el dQ a dt es épsilon por la derivada respecto del tiempo del campo por el área. Del campo por el área. Que no hay ninguna corriente en realidad acá entre las placas. Lo que hay es un campo eléctrico variable. ¿Por qué hay un campo eléctrico variable o un flujo eléctrico variable? Porque hay un proceso de carga variable. Entonces, en realidad, a esta corriente, que acá, perdonen, no es IC, es ID, igual que acá, él la llama corriente de desplazamiento, que en realidad no hay ninguna corriente, es un término poco feliz,
simplemente hay un proceso de carga del capacitor. Y eso es lo que explica por qué entre las placas, pese a no haber corriente de conducción, hay campo magnético. Este campo magnético no lo produce una corriente de conducción, porque es cero acá entre las placas, pero sí lo produce este término que está acá, que es epsilon por d phi de campo eléctrico respecto del tiempo. Eso es lo que lleva entonces a Maxwell a corregir esa contradicción que había de la ley de Ampère, que habiendo campo magnético entre las placas no había corriente de conducción. Entonces, ¿quién genera ese campo magnético? Y lo genera un campo eléctrico variable. Con esto entonces se completan las 4 famosas ecuaciones de Maxwell, donde está resumido absolutamente todo el electromagnetismo. Porque Maxwell, que sabía mucho de matemáticas, tiene ese gran poder de síntesis porque conocía el teorema de Helmholtz. Helmholtz es un alemán que dijo que si uno conoce de manera simultánea el flujo y la circulación de un campo, es decir, flujo eléctrico y circulación de campo eléctrico, o flujo magnético y circulación de campo magnético, si uno conoce ambos, flujo y circulación, en términos matemáticos es divergencia y rotor, ya lo van a ver en análisis, que es lo mismo que de acuerdo a los teoremas justamente de Gauss y de la divergencia, hablar de flujo y divergencia es lo mismo, y al teorema de Stokes o del rotor, hablar de circulación y rotor es lo mismo, pero eso dijo Helmholtz, que si uno conoce para un mismo campo vectorial su flujo y su circulación, conoce absolutamente todo de ese campo. Ese campo pasa a ser unívoco. Y por eso Maxwell entonces junta 2 ecuaciones para campo eléctrico, flujo y circulación, que son respectivamente la ley de Gauss-Coulomb, que es esta primera, donde dice que el flujo de campo eléctrico es proporcional a la carga neta encerrada, o dicho de otra manera, que las cargas son fuente generadora de campo eléctrico conservativo. La segunda de campo eléctrico es la que hemos visto hoy, la ley de Faraday-Lenz, que dice que la circulación de un campo eléctrico inducido no conservativo está dado por la variación de flujo magnético respecto del tiempo, con el signo menos la ley de Lenz. ¿Eso qué me está diciendo? Que un flujo magnético variable, ya sea porque varía el campo magnético o la corriente que lo produce o el área, produce un campo eléctrico inducido no conservativo. Y finalmente las 2 leyes de campo magnético, que es la ley de Gauss a través de una superficie cerrada para calcular el flujo, que es nulo, que me dice que las líneas de campo son cerradas, que me dice que no hay monopolos magnéticos que le generen campo magnético, pero para eso sí está la ley de Ampère, que me dice que la circulación del campo magnético, trae una trayectoria cerrada, es proporcional a la corriente neta encerrada por esa trayectoria de circulación donde calculamos el campo. Pero que hoy vimos que también viene Ampère diciendo que otra manera de generar campo magnético es teniendo un flujo eléctrico variable en el tiempo. Fíjense entonces, si comparamos las 2 ecuaciones de hoy, en esta última, vemos cierta simetría, obviamente haciendo, esto lo vamos a hacer cuando veamos en el tema 11 para industrial y mecatrónica, no para civil. Para industrial, mecatrónica y petróleo, en el tema 11 vamos a
retomar estas ecuaciones para hablar de la ecuación de onda electromagnética en el vacío donde no hay carga, es decir, este término va a ser cero, pero veamos la simetría, ¿no? Fíjense acá, si ponemos que el flujo eléctrico variable en el tiempo, este que está acá, flujo eléctrico variable en el tiempo, ¿no? Por el epsilon cero. Epsilon cero, mu cero, ¿no? O sea, mu cero lo teníamos y ahora viene el epsilon cero por la derivada respecto al tiempo del flujo eléctrico. ¿Qué me dice? Que un campo eléctrico variable genera un campo magnético. Eso me dice la corrección que hizo Maxwell-Ampère. Y la ley de Faraday-Lenz de hoy, ¿qué me dice? Que un campo magnético variable genera un campo eléctrico inducido. Es decir, que Maxwell juega con la simetría de estas dos ecuaciones, en realidad no la de Ampère, sino la que él corrige, solamente con el término de la mal llamada corriente de desplazamiento. No hay corriente de desplazamiento, hay un campo eléctrico variable, debido a un capacitor que se va cargando en el tiempo, un dQ a dt, y la ley de Faraday-Lenz, que me dice que la FEM, acá tengo como si tuviera la FEM, es igual, por definición de FEM, integral a través de una trayectoria cerrada de E escalar de L, eso es definición de FEM, y esto que está acá es la ley de Faraday-Lenz, ¿no? La derivada respecto del tiempo del flujo magnético con el signo menos de la ley de Lenz. Bien. Como siempre, tienen también a disposición para trabajar las ecuaciones de este tema 9. La ley de Faraday-Lenz. Y finalmente, el término de la corriente de desplazamiento y las 4 ecuaciones de Maxwell. Bueno. Tienen ahora un tiempito antes de las 10, antes de la evaluación. Les va a llegar como fue en el primer control, les va a llegar van a poder acceder al control y luego van a mandar las fotos al mail, como hicieron exactamente en la otra evaluación. Profe, volvemos a tener 1 hora y media. Para la evaluación, Claro. sí, son 4, vuelven a hacer 4 ejercicios, uno de cada tema, ¿no? 5, 6, 7 y 8. No recuerdo si era 1 hora y media o 2 horas. Creo que, ¿cuánto le dieron la otra? 1 hora y media. Sí, no, creo que es 1 hora y media. Creo que es 1 hora y media. De todas formas, ahí les van a decir. A ver, esperen 2 minutos que verifico.